Sábado 4 de abril, el martes 7, comienza el juicio sobre el caso Mascarillas. Víctor de Aldama declarará como último declarante el día 28 de abril y todos tenemos varias preguntas que nos gustaría que Víctor de Aldama contestase en esa declaración. Víctor de Aldama ha hecho saber a través de su representante Ramón Bermejo al canal de Miguel Ángel Pérez, medidas cautelares, que tiene guardadas unas cuantas balas, que realizará una declaración bastante explosiva, dará a conocer detalles importantes, pero no te olvides, aquí estás en un canal de psicología aplicada a la política y a la psicología del poder. Y aquí nos hacemos preguntas diferentes respecto a las que hacen los periodistas. Preguntas que tienen que ver con la motivación que guía la conducta de los políticos, las declaraciones de los políticos. ¿Por qué dicen ciertas cosas en determinados momentos? ¿Por qué las hacen? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la agenda oculta que puede haber detrás? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles son las idiosincrasias psicológicas de personalidad que pueden intervenir en que un político diga una cosa de una manera o de otra? Y si bien Víctor de Aldama no es un político, se ha relacionado mucho con la vida política y muchos le han hecho preguntas, pero nadie le ha hecho una pregunta, o al menos él no ha contestado todavía, o si ha contestado, yo no me he enterado. Y hay una pregunta desde esta perspectiva, desde este marco, el marco de este canal, que debemos hacernos y que tal vez nadie se ha atrevido a hacerle todavía. Y es, ¿por qué se quedó él con el sobre? Sí, porque, fíjate, se le ha hecho preguntas acerca de quién le dio el sobre, y lo sabemos. Se le hizo preguntas acerca de a quién iba dirigido el sobre, y también lo sabemos. Se le han hecho preguntas sobre qué contenía el sobre, y también nos ha dado bastantes pistas para entender lo que hay dentro, pero hay una pregunta que al menos a mí me ronda la cabeza desde hace bastante tiempo, no sé a ti, y que podría revelarnos muchísimas cosas, podría explicar muchísimas cosas. Una de ellas es el motivo por el cual Víctor de Aldama se ha hecho famoso, ¿no? Ha llegado a la palestra pública. ¿Cómo puede ser un tipo, ¿no?, que se movía así en las sombras, de repente ha cobrado tanto protagonismo? Y tal vez la respuesta está asociada a la misma respuesta asociada a la pregunta que te acabo de hacer. ¿Por qué Víctor de Aldama se quedó con el sobre? ¿Qué interés tenía en quedarse con ese sobre si ese sobre iba dirigido a otras personas? Tal vez contestar a esta pregunta nos permite entender muchas cosas y, sobre todo, no acabar engañados por estos trucos de magias que te muestran, ¿no?, algo que te sorprende cuando, sin embargo, la cosa es mucho más sencilla y tal vez... En fin, no te voy a decir mucho más, te lo voy a contar todo en el vídeo. Venga. Así es, según las declaraciones de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, el sobre le fue entregado por Delcy Rodríguez. Sabemos el origen. A su vez, Delcy Rodríguez había recibido ese sobre por parte de PDVSA. PDVSA es la Sociedad Estatal de Petróleos de Venezuela, de la que Delcy Rodríguez era prácticamente la gerente política, ya que es una empresa politizada, nacionalizada, y Delcy Rodríguez, como vicepresidenta con responsabilidades en materia de petróleo, era prácticamente la máxima mandataria del régimen chavista con respecto al petróleo, a la producción de petróleo. Bien, entonces, el régimen chavista utilizaba prácticamente PDVSA como una banca privada, como unas arcas no públicas, sino privadas, propias del régimen, con las que realizar transacciones opacas, obviamente, porque no se trataba de para corromper, ¿no?, a los distintos países y gobiernos, no se trataba de dar dinero, ¿no?, de mover dinero, mover oro, sino de mover acciones, ¿no?, mover promesas, ¿no?, de ingresos por venta de petróleo, que como se puede hacer pasar de una manera diferente que no esté sujeta a los controles bancarios, es mucho más fácil de enmascarar y de hacer circular de forma prácticamente opaca, ¿no? Ya sabes que todo el dinero que se mueve se tiene que mover a través de los bancos son entidades que son fiscalizadas por parte de los gobiernos y, por tanto, bueno, todo movimiento es rastreable, pero cuando tú vendes, ¿no?, acciones y derechos sobre venta de petróleo o los regalas, bueno, prácticamente todo esto va a ser mucho más difícil de seguirle el rastro porque no pasa por un control bancario. Bien, entonces, el origen de Delcy Rodríguez, ¿no? ¿Y por qué le da el sobre a
Víctor de Aldama, debido al rol que tenía Víctor de Aldama como nexo clave entre el régimen de Venezuela, la narcodictadura de Venezuela y el gobierno de España. No el Partido Socialista, sino el gobierno de España. Eso es importante porque aquí tenemos un gobierno haciendo negocios opacos con una narcodictadura a través de testaferros, prácticamente a través de intermediarios. Bueno, y un intermediario era Víctor de Aldama. ¿Por qué se lo dio a Víctor de Aldama? Aldama actuaba como el intermediario principal y facilitador de los intereses venezolanos con España a nivel de corrupción. Fue identificado por la Guardia Civil como el enlace que estuvo presente en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 durante la llegada de la vicepresidenta venezolana. Su posición de confianza con figuras como José Luis Ábalos, el entonces ministro, le convertía en el canal ideal para manejar asuntos opacos sin que el gobierno de España o gente del gobierno de España, ministros, en fin, colaboradores, personas en nóminas, acabasen siendo salpicados, ¿no? Por tanto, era como una pantalla. Víctor de Aldama funcionaba como pantalla para realizar operaciones sin que aparecieran los nombres de los políticos, lo cual, bueno, esto hubiese sido un escándalo, hubiese sido mucho más fácil identificar como corrupción, ¿no? Por tanto, Víctor de Aldama pasaba como un privado que realizaba operaciones para los políticos sin que los políticos fuesen grabados, aparecieran en los papeles, etcétera. Bien, ¿qué tenía que hacer con el sobre Víctor de Aldama? De acuerdo con el testimonio de Víctor de Aldama y las investigaciones que además siguen en curso ahora, a fecha de abril de 2026, Víctor de Aldama con ese sobre tenía, uno, que gestionar la financiación. La función de Aldama habría sido procesar la información o los activos contenidos en el sobre para la supuesta financiación irregular del PSOE. Es decir, que tenía que ser de puente, tenía que ser quien manejaba, quien prácticamente transformaba el sobre en activos financieros para el PSOE, teniendo al gobierno como intermediario político y Aldama como agente privado que iba moviendo el dinero, que traducía los papeles del sobre en dinero para el Partido Socialista, sobre todo orientado a la Internacional Socialista, ¿no? Y todo este movimiento tenía como contrapartida, que no aparecía en ningún papel, ¿no?, la atribución a Pedro Sánchez del rol de presidente de la Internacional Socialista, votado prácticamente por unanimidad, por ausencia de otros postulantes, ¿no? Prácticamente se postuló solo Pedro Sánchez, no hubo más, entonces no hubo alternativas y por tanto se votó a Pedro Sánchez como presidente, se aprobó a Pedro Sánchez como presidente. Todo esto estaba ya diseñado para que sucediera de una forma prácticamente casi natural, espontánea, y estaba apalabrado. No aparece, por lo visto, en ningún papel. Yo no estoy dando información, estoy refiriendo a lo que yo he entendido. Este no es un canal informativo, ¿vale? Te estoy hablando tal como yo he entendido todo lo que ha ocurrido. También Víctor de Aldama con el sobre lo que tenía que hacer es proceder a la venta de crudo, ¿vale? Según se ha detallado en su confesión, el sobre incluía documentos vinculados a la venta de 6 millones de barriles de crudo de la petrolera estatal de PDVSA, valorados en unos 250 millones de dólares, destinados presuntamente a sufragar los gastos del partido. Entonces, tenía que traducir esto en venta de crudo para después girar ese dinero o poner ese dinero a disposición del partido. Bien, la custodia era una custodia estratégica, la custodia del sobre. Aldama mantuvo el sobre bajo custodia de su socio, Luis Escolán, utilizándolo durante años como elemento de presión o protección antes de decidir entregarlo finalmente al juez para negociar beneficios judiciales. Prácticamente hace un par de semanas supimos de esto. No hay que olvidar que Víctor de Aldama es el empresario clave en el caso Coldo, en el caso Mascarilla, caso Delorme, ¿vale? Que él se quedó con el sobre y posteriormente lo entregó a la justicia porque según su versión contenía pruebas que demostrarían la financiación irregular del PSOE. ¿El sobre contiene esas pruebas? Posiblemente. Lo que pasa es que esas pruebas no podrán ser contrastadas sin la declaración de Víctor de Aldama que explique lo que él iba a tener que hacer con el sobre. Pero aquí tenemos una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué se quedó con el sobre? ¿Por qué no se ejecutó la operación hasta el final? ¿Por qué se quedó Víctor de Aldama con el sobre? ¿O es que el sobre es el remanente de una operación que sí que se realizó de manera efectiva? Es decir, lo que tiene en el sobre básicamente son los papeles de una operación que se ha gestado y esa información tenía que definitivamente destruirse. Bien. Me hago esta pregunta porque esta pregunta me lleva automáticamente a la conclusión de que muy probablemente
el motivo por el cual nosotros hoy conocemos a Víctor de Aldama es que en algún momento el Partido Socialista Obrero Español quiso disponer de ese sobre. Le pidió a Aldama que se quitara del medio, que entregara ese sobre. Y Víctor de Aldama no quiso hacerlo. Razón por la cual el Partido Socialista entonces trató de deshacerse de Víctor de Aldama. Posiblemente, entiendo yo, que Víctor de Aldama fue extorsionado. Si no nos das el sobre, verás lo que te va a pasar. Vas a tener a la policía, vas a tener a la Guardia Civil, vas a pasar como un corrupto, etcétera, etcétera. Víctor de Aldama ha dicho, sí, pues vale, a ver si vais a tener realmente los que se llaman las bolas de acero para lograrlo. Y yo creo que Víctor de Aldama se quedó con el sobre como prueba precisamente para garantizarse mantenerse en el sistema y seguir el dinero hasta el momento en el que el PSOE le dijo, pudo haberle dicho, danos el sobre y ya no nos sirve. Y Víctor de Aldama dijo, no, esto me lo quedo yo. Dánoslo, balas en el coche. Recordarás que a Víctor de Aldama le amenazaron con unas balas en el coche. Y yo creo que lo que querían y lo que siempre estuvo en el centro de todo fue el sobre. Y al no entregarlo Víctor de Aldama, muy probablemente ese es el motivo por el cual hoy en día conocemos a Víctor de Aldama. Quisieron entonces deshacerse de él y Víctor de Aldama siempre tenía esa bala de plata en el sobre para garantizarse, bueno, si os liberáis de mí, pues vais a ir todos a la cárcel, ¿no? Yo creo que tuvo que haber algo así, porque no entiendo por qué Víctor de Aldama se quedó con el sobre. Una de dos, o es que el sobre es el remanente, es decir, la demostración en papel de operaciones que luego se han realizado y ese sobre tenía que ser destruido una vez realizadas todas las operaciones, o es que no llegó a ejecutar las operaciones y las instrucciones en el sobre por alguna razón. Esta es la respuesta a la que nadie todavía, o por lo menos yo no he sabido encontrar, ¿no? Entonces, los motivos principales de su decisión y la implicación del sobre son, 1, estrategia de defensa y colaboración. Aldama entregó el sobre al juez a la Audiencia Nacional como parte de un giro en su estrategia judicial para colaborar con la investigación. Su objetivo sería obtener beneficios procesales tras haber sido señalado como el nexo corruptor de la trama. El sobre tiene un contenido comprometedor. Según ha trascendido, el sobre le habría sido entregado originariamente por Delcy Rodríguez. Lo sabemos, tenía pues eso, miles de barriles de petróleo, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, para Víctor de Aldama, el sobre representaba un seguro de vida política, un seguro de vida político. Al conservar el sobre durante años antes de entregarlo, Aldama lo habría utilizado como una suerte de garantía, una prueba de cargo para defenderse de acusaciones, una prueba de cargo para incluso mantenerse en las operaciones, es decir, mientras yo tengo el sobre puedo seguir cobrando dinero, o incluso un mecanismo de extorsión. ¿Quién no nos va a decir que Víctor de Aldama en algún momento con ese sobre pudo incluso extorsionar a los políticos para decirle, oye, yo voy a permanecer en el negocio, voy a permanecer cobrando mientras yo tengo ese sobre, no os lo voy a dar. Si vosotros queréis seguir operando, vais a tener que seguir operando con Venezuela a través de mí y no a través de otros intermediarios, ni siquiera directamente. Cosa que a lo mejor Ábalos intentó hacer tratando de deshacerse de Víctor de Aldama y hizo que todo esto explotara, ¿no? Esto es básicamente lo que yo he podido comprender de esta operación. Por tanto, es curioso, ¿no? Es curioso que este sobre haya permanecido en manos de Víctor de Aldama, pero debemos de esperar a que sea Víctor de Aldama que conteste a esta pregunta. ¿Por qué se quedó con el sobre? ¿El sobre fue simplemente el remanente en papel de operaciones que finalmente se realizaron? ¿O es que mantuvo ese sobre bloqueando operaciones por intereses propios Víctor de Aldama? Intereses como garantizarse, mantenerse en el giro de la corrupción, cuando el PSOE a lo mejor quiso apartarlo, si es que quiso apartarlo, o como elemento de presión y extorsión para permanecer allí. En fin, son preguntas que espero que el juez realice, ¿no? Gire a Víctor de Aldama, porque desde mi punto de vista, más que conocer qué es lo que contiene el sobre, creo que la pregunta más importante a contestar es por qué se lo quedó Víctor de Aldama. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que Víctor de Aldama se quedó con el sobre? ¿Qué buscaba con ello? Si el sobre iba dirigido a otras personas, ¿por qué lo retuvo? ¿Y bajo qué circunstancias? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.